3 reinos. Yo, Yuan-Xi, me casé con Zenmi desde el inicio. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Punto. Al observar la escena frente a ellos, la derrota y el alivio que tanto anhelaban no se hicieron presentes. Por el contrario, en el ejército Min, la moral era extremadamente alta. Y, independientemente de la disposición, parecía extremadamente regular. Ya fuera en el batallón de retaguardia del ejército central o en los flancos izquierdo y derecho, existía una sólida organización militar. También estaba la disposición de la formación, que a su vez era un conjunto de tácticas. Al ver esto, el comandante de Guisuang dijo a los 4 comandantes de abajo, el ejército de Damin realmente hizo honor a su reputación, se decía que había librado una guerra contra el rey persa. Pero después de la gran batalla, aún es posible mantener la formación actual 39. De esto se desprende que el ejército Min 493 es realmente como un tigre. Varios miembros de Guisuang se unieron, y al oír las palabras del entrenador de Guisuang, también albergaron esos pensamientos. Para el ejército Min, que acaba de experimentar la guerra, no solo no hay rastro de flaqueza, sino que aún puede librar una batalla como esta. Desde esta perspectiva, se les admira mucho. Pero pase lo que pase, esta vez deben derrotar al ejército Min. Solo así podremos conquistar el territorio persa sin problemas. Y en la siguiente guerra, CDBF, podremos obtener mayores ventajas. Posteriormente, los dos ejércitos se enfrentaron frente a la formación, y los hombres de Guisuang no atacaron con prisa. Justo en el lado opuesto del ejército Min, comenzó la formación de tropas. Durante un rato, el caballo de guerra relinchó y se levantó polvo, y el ímpetu de todo el ejército también aumentó al máximo. Y Chen Qingzi, Benu, Yan Yuan, Y Hueyun, y Wang Xu eran generales. Al observar el ejército de Guisuang en el bando opuesto, se puede apreciar su gran impulso, y es mucho más fuerte que el rey persa Darío y en cuanto a la organización de tropas. Desde este punto de vista, esta cuenta es una batalla difícil. También fue la batalla más poderosa que tuvieron que enfrentar al entrar en Persia. Ahora bien, desde el punto de vista de la organización de tropas, es obvio que el entrenador de este Guisuang también es muy estratégico. Y en su campamento militar, también debe haber divisiones militares, y deben mantener una actitud muy cautelosa al luchar contra tales personas. Junto con el número actual de hombres y caballos en el otro bando, así como su postura de combate, son mucho más fuertes que ellos. Con esto en mente, Chen Qingzi subió al puesto de mando y luego colocó un tambor de guerra para animarlo. Aunque los dos ejércitos no están en guerra ahora, el impulso que traen también es tenso. La razón por la que Chen Qingzi ordenó a Benu y Yan Yuan que golpearan el tambor con un rayo fue que simplemente no quería. El otro bando buscaba encontrar cualquier punto débil en su ejército Min. Incluso si el oponente quisiera luchar ahora, su ejército Min sería como un tigre, derrotándolos por completo. Incluso si se aprovecharan del número de hombres, obtendrían cierta ventaja en la batalla, pero también sufrirían grandes pérdidas. Por esta razón, el otro bando no se atrevería a luchar contra ellos fácilmente. Esta también era una estrategia de Chen Qingzi. Lo que debía hacer ahora era demorar el tiempo. Cuando Yuan-Xi lideraba, llegaron los poderosos hombres de Daming. De esta manera, podrían sentar las bases para la victoria en la siguiente batalla. Ya que tanto los generales de Daming como los de Guisuang tenían sus propios planes. Punto. Por lo tanto, por un tiempo, su batalla también cayó en un estado de punto muerto. Este punto muerto continuó, y en este momento, Wang Xu también regresó al campo de prisioneros de guerra. Con la participación de Batson, pronto se seleccionaron 10 guerreros de estos prisioneros de guerra en Persia. Estos 10 guerreros también son los más fuertes entre estos campos de prisioneros de guerra. Con estas 10 personas sirviendo como comandante en jefe de los 30.000 prisioneros de guerra, también pueden poner en pleno juego el poder de combate de este uniforme de batalla. Este equipo de hombres ya ha comenzado a proteger el territorio de Persia. Y la dirección de su avance también es hacia la retaguardia del ejército Kusan, para lanzar un ataque furtivo.
Los ejércitos de ambos bandos están constantemente gestando sus propios asuntos y planeando sus propios métodos ofensivos. Al mismo tiempo, la división del emperador Daming liderada por Yuanxi también estaba en el territorio de Persia. Sigue las pistas para encontrar a Chen Qingzi, el paradero de todos ellos. Debido a la vastedad del territorio persa, no existen pueblos decentes en este país. Algunos son solo pastos. Dado que hay muchos pastores en Persia, ahora solo pueden explorar paso a paso. Decenas de exploradores fueron enviados previamente para indagar gradualmente sobre las huellas de Chen Qingzi. Pronto, bajo la guía de los exploradores, llegaron al lugar donde el carruaje persa fue derrotado. Y a través de las huellas de la batalla, sintieron que ya habían presenciado una gran batalla allí. Nuestro ejército debería haber obtenido la victoria, por lo que continuó avanzando a tientas siguiendo esta huella. Al ver que el cielo oscurecía, Yuanxi ordenó al ejército de Daming que acampara y descansara en el lugar. Tras días de vagar, el ejército de Daming estaba muy cansado. Dado que ya habían llegado al territorio persa, no había necesidad de apresurarse esta vez. Por lo tanto, considerando este punto, Yuanxi ordenó a Zhao Yun, Yan Caixing y a muchos otros generales que contaran sus respectivos hombres y caballos, y luego establecieran sus propios campamentos. La razón por la que Yuanxi actuó así es porque necesitaba tomar precauciones. Algunos rezagados en territorio persa realizaron ataques sorpresa contra el ejército Min. Después de todo, ahora se encuentra en un país extranjero, y Daming y Persia se han desgarrado la cara, por flores. En tales condiciones de combate, es muy probable que sean atacados por fuerzas desconocidas. Si sus campamentos se dispersan ahora, podrán coordinarse mejor entre sí. De esta manera, minimizarán el peligro en Persia. Justo después de que Yuanxi completara su despliegue de tropas, Pan Tong llegó al campamento militar central. Tras ver a Yuanxi, le dijo inmediatamente con respeto, Su Majestad acaba de pasar mi observación del campo de batalla. En este campo de batalla, debería ser el general Yun, al mando de la caballería de hierro Karasuma, quien se enfrentó al carruaje persa. Y, viendo las consecuencias de la batalla, debería haber durado casi 10 días. Ahora solo tenemos que retirarnos en dirección a la retirada del general Yun. Es posible encontrarnos con el general Chen Qingzi, los demás, y el lugar donde se encuentran, debería ser el lugar donde se librará la próxima gran batalla. Después de escuchar el análisis de Pan Tong, Yuanxi también expresó su aprobación. Cuando vino aquí antes, vio las huellas de la batalla. Obviamente, es el caballero de hierro Karasuma, la forma de luchar. Y durante el combate, la caballería de hierro Karasuma utilizó su poder de combate extremadamente fuerte para destruir al enemigo hasta el extremo. Y, por la marca actual, también se puede saber que un gran número de soldados persas fueron capturados aquí. Ahora que también han descubierto muchos rastros de esta batalla, el próximo 497 facilitará mucho la búsqueda del ejército Min. Yuanxi miró a Pan Tong frente a él y supo en su corazón que definitivamente no estaba allí solo para informar un asunto tan simple. Debe haber un plan para la próxima batalla, así que preguntó, el estratega vino aquí, presumiblemente no solo para explicarme los rastros de la batalla 55, también debe haber arreglos y planes que te pertenecen. Tras escuchar la pregunta de Yuanxi sobre él, Pan Tong también sonrió levemente y dijo al mismo tiempo. Su Majestad, en cuanto a la batalla en Persia, esperaba que Guisuang hubiera enviado parte de sus tropas a territorio persa. Esta vez, debemos dividir nuestras tropas en dos grupos, uno con el general Zhao Yun como comandante en jefe. En cuanto a los dos de Guisuang, los eliminaremos por completo. La otra opción es que usted, Su Majestad, los guíe personalmente a Guisuang y los conquiste de un solo golpe. Esta forma de luchar, aunque también es muy peligrosa, pero también es la mejor manera de resolver la batalla lo antes posible. Al escuchar el método de Pan Tong, Yuanxi frunció el ceño. No tenía la intención de luchar de esta manera. Ahora están en un país extranjero, y las tropas que tienen no son muy grandes. Si en tales circunstancias, están dividiendo sus fuerzas, y es muy probable que se unan por el otro lado. Junto con la situación actual en Persia, no hay una estabilidad completa. Tampoco saben, el actual rey persa y el comandante persa, la fuerza actual del ejército de Zhou Xianbang puede ser. Si se divide precipitadamente, una vez que caiga en Persia y el asedio de Kushuang. No importa qué equipo de personas, habrá un peligro extremo. Por lo tanto, al oír a Pan Tong hablar de esto, Yuanxi simplemente mostró dudas. Al ver a Yuanxi, mostró sospechas.
sabiendo que él también albergaba muchas preocupaciones. Primero, le preocupaba la desconocida situación de la batalla en Persia, y segundo, le preocupaba si Guisuang habría mantenido la mano al disparar. Además, la información actual no era muy precisa. Por lo tanto, Yuanxi no respondió, y hay razones para que respondiera de inmediato. Sin embargo, el uso de tropas de Pan Tong siempre se ha basado en la velocidad, y siempre es bueno. Tras reflexionar detenidamente, Pan Tong reiteró, sé lo que piensa, Su Majestad, la situación en Persia 1.5 aún no está clara. También está Guisuang, y se desconoce el número de hombres y caballos enviados. Si se divide en este momento, es muy probable que el enemigo quede rodeado por él. Después de que Yuanxi escuchó a Pan Tong, dejó salir todas las preocupaciones de su corazón una por una. Mirando a Pan Tong, asintió, ya que ahora Pan Tong ya había visto sus preocupaciones. Pero Pan Tong aún así hizo esa sugerencia. Obviamente, Pan Tong debería tener su propio plan. Y las probabilidades de éxito de este plan aún son muy altas. Dado que la división militar que designó posee este talento, y además de este asunto, también tiene sus propias ideas y planes. Entonces Yuanxi también necesita escuchar urgentemente la sugerencia de Pan Tong para esta batalla, y luego le dijo, ¿qué método tiene el estratega? Hablemos de ello, si es factible, entonces puedes hacerlo según tu método. Cuando Pan Tong escuchó a Yuanxi decir esto, se sintió muy feliz. Después de todo, Yuanxi estaba dispuesto a escuchar su consejo a pesar de este asunto extremadamente arriesgado. Para él, esto también es una especie de aliento y una especie de confianza. Hasta ahora, ha podido poner su vida y la de las tropas de élite de Daming en sus propias manos. Si se deja enviar, entonces, por supuesto, necesita un plan de combate razonable y una razón adecuada para Yuanxi. Después de un cuidadoso cálculo mental, Pan Tong dijo, antes de que Su Majestad viniera aquí, envié a mis competentes oficiales a investigar la situación en Persia. Debe haber otro mediodía, es decir, después del amanecer, para que toda la información sea enviada a Su Majestad. Cuando hago algo, Pan Tong siempre cuenta con que el enemigo vendrá primero y no usará tropas bajo circunstancias desconocidas. Además, para este ataque, Su Majestad puede estar seguro de que, incluso si se envía a Guisuang, 200.000 soldados apoyarán a Persia, no permitiré que se retire, así que por favor, no se preocupe, Su Majestad. Al escuchar el juramento de Pan Tong, Yuanxi se sintió abrumado. No lo esperaba justo después de haber llegado a Persia. Pan Tong podrá salir a investigar toda la información de Persia, y es de noche. Los soldados pueden estar preparados y listos para partir, y pueden descansar. Tras el descanso, el cielo brillaba. Al amanecer, se les enviaría toda la información. Entonces, tomaron medidas de emergencia basándose en la información disponible. En cuanto lucharan contra Guisuang, la presión que enfrentaban se reduciría considerablemente. Además, la presión del combate se reduciría considerablemente al contar con información completa. Con esta idea en mente, Yuanxi miró a Pan Tong con una sonrisa. Traer a Pan Tong esta vez fue simplemente la decisión más acertada para él. La personalidad de Pan Tong, frente a él, es algo similar a la suya, incluso si se trata de la esperanza de victoria, solo el 10% de ellos se atreve a actuar. Es muy atento y sabe aprovechar el clima, la ubicación y la gente. Con un estratega así a su lado, no se preocupará por ser invencible. Con estas ideas en mente, Yuanxi dijo, ¿cómo puedes estar tan seguro? En la próxima batalla te entregaré todo el poder militar que tengo en mis manos. 5. En cuanto a cómo planeas dispersar estos ejércitos, también está el tipo de formación militar que se utilizará para el despliegue, el ataque y la defensa. Todo esto está bajo tu control, y también puedes tener el derecho de cortar cosas primero y luego archivarlas, y decidir de forma temporal. Entonces Yuanxi sacó su talismán militar y lo puso en manos de Pan Tong. Tras ver el talismán militar en su mano, Pan Tong se conmovió profundamente, pues esa era su confianza. Poner la élite de Damin en sus manos también es un reconocimiento a su capacidad. Por lo tanto, no podía defraudar a Yuanxi en este asunto. Tras recibir el talismán, Pan Tong se inclinó respetuosamente ante Yuanxi y dijo, gracias, Su Majestad, por confiar tanto en mí y por estar dispuesto a entregarme este talismán militar. Tenga la seguridad, Su Majestad, de que no lo decepcionaré. A continuación, le mostraré a Su Majestad una gran victoria. Esto también le permitirá a Su Majestad ver cómo el poderío militar de Mimin eclipsa a los héroes de Persia. Yuanxi se sintió muy aliviado al escuchar la retórica de Pan Tong.
Luego, le indicó con la mano que bajara a hacer los arreglos necesarios. Al ver el gesto de Yuanxi, Pan Tong se inclinó respetuosamente ante él y se retiró a su campamento. Tras la partida de Pan Tong, Yuanxi también reflexionó sobre su futuro. Solo así podrán controlar la situación. Ahora parece que lo que más necesitan es formar una red de inteligencia propia en territorio persa. También se plantea cómo gestionar y desarrollar la situación tras la victoria. Es imposible poner a la gente y los caballos de la dinastía Min en territorio persa y desarrollarlo. Necesitan formar un grupo de personal que pueda someterse a la dinastía Min en Persia. Luego, utilicen al pueblo y los caballos persas para gobernar la tierra de Persia. Establecieron esta ciudad terrestre, sin la intención de apropiarse de ella. Es para permitir que la gente local experimente las bendiciones del río Daming y las montañas, así como los productos de Daming. Que sientan que la economía de Daming también espera promover el desarrollo de estos pequeños países afiliados. Esto también puede mejorar la frontera de Daming, que la gente de Persia y Kushan pueda vivir una vida mejor. Solo de esta manera podemos lograr un objetivo de vida de paz en el mundo y personas que viven y trabajan en paz y contentamiento. Con este pensamiento en mente, Yuanxi también comenzó a planificar esta batalla. Después de que Pan Tong se fue, regresó inmediatamente a su tienda. Luego, con la ayuda de la memoria, comenzó a dibujar la ruta de la marcha y dónde están ahora. En cuanto a la posición del enemigo ahora, todo esto está tomando forma lentamente en la mente de Pan Tong. Después de pensar en todas estas cosas cuidadosamente, Pan Tong tiene su propio plan. Entonces, un diseño militar extremadamente perfecto se formó rápidamente en su mente. En este momento, en el corazón de Pan Tong, también hay una cierta idea de victoria. Cuando entró en Persia, todas las montañas, ríos y terrenos que pudo ver, puede ser utilizado como un arma que usa para derrotar al enemigo, Manu Zhao. Además, Chen Qingzi, Hueyun y los demás en Persia y otros lugares ya se han hecho un gran nombre. Aunque ahora hay algunos peligros, hay que decir que con su gran poder de combate, de hecho le han dado a Persia un ataque frontal. En tales condiciones previas, si Pan Tong lo pensara de nuevo, obviamente sería mucho más fácil usar tropas contra Persia. Cuando tuvo esta idea en su mente, Pan Tong comenzó y la organizó de acuerdo con sus propias ideas. Punto. El tiempo de una noche es fugaz, y durante esta noche, Yuanxi y Pan Tong no han dormido en toda la noche. En Persia, ahora hay peligros ocultos por todas partes. Aunque de acuerdo con la situación actual, han obtenido algunas ventajas innatas sobre el territorio persa. Pero en cualquier caso, no podían bajar la guardia por completo. Cuando llegó el amanecer, en territorio persa, todo se les presentó. Después de ver todo frente a él, Yuanxi se llenó de emoción en su corazón. Debido a que la vista está llena de paisajes desolados, en comparación con el paisaje de su dinastía Min, es como un desierto. Además, la gente de este persa vivía una vida nómada y no era muy rica. Y puede considerarse que no hay un lugar fijo para vivir, porque todos son tiendas de campaña. Por lo tanto, en un radio de decenas de millas, no hay una sola aldea con edificios. Sin mencionar una ciudad con el poder de defenderse, en un país así, resistir el ataque de enemigos extranjeros obviamente sería muy difícil. Por lo tanto, en ese momento, Yuanxi tenía una idea especial en mente. Tras la toma del poder por parte de Persia, se reparó según la construcción y disposición de la dinastía Min. Y la ciudad persa fue reforzada, lo que también podría evitar que ningún país emprendiera cruzadas contra Persia en el futuro. Pensando en esto, Yuanxi sintió una emoción incomparable. Justo cuando Yuanxi se sentía muy afectado, los exploradores enviados la noche anterior recibieron noticias. El explorador se arrodilló respetuosamente, se acercó a Yuanxi, apretó los puños y dijo, Su Majestad ya ha determinado la situación de la batalla aquí después de las indagaciones previas. Y ese general Hueyun, retírese al noreste. Desde aquí, a unos 100 kilómetros de distancia, puede rastrear las huellas de mi ejército Min. Y a 100 kilómetros de distancia, había un campamento. Encontrado, CDBF, el estilo de campamento de ese campamento es muy similar al de nuestra dinastía Min. Yuanxi se sintió muy feliz al escuchar al explorador bajo su mando decir esto. Como era la primera vez que pisaba Persia, se enteró de su ejército Min. Para la élite de la dinastía Min, 100 millas no es gran cosa, y relativamente hablando, no está demasiado lejos. Basta con avanzar y se puede llegar en medio día. Y allí, algo debe haber sucedido. De lo contrario, es imposible. Hasta ahora, no he visto al ejército de Daming, y tengo algo en mi corazón.
Yuanxi ordenó inmediatamente a las tropas que se movieran en la dirección del informe del explorador. Al mismo tiempo, Yuanxi también grabó en su mente lo que vio y escuchó en el lugar. Y en constante evaluación, en términos de capacidad militar y de mando, Yuanxi puede considerarse uno de los mejores. Y ahora puede considerarse la fuerza media de toda la dinastía Min. Los señores de la dinastía Min debían obedecer su mandato antes de poder regresar triunfalmente a este país extranjero. Aunque previamente había entregado el poder militar a Pang Tong, esto no le impidió en absoluto, y dio órdenes a las tropas. Y ahora Pang Tong está muy a favor de sus órdenes. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Español. Los dos gobernantes y ministros, hasta ahora, no han causado un solo conflicto. Solo se puede usar para complementarse para describir la ingeniosa relación entre los dos gobernantes y ministros en este momento. Junto con Yuanxi y Pang Tong, continuarán avanzando el actual Damin Bangxi de acuerdo con la trayectoria de acción. Entre la gente de Persia, también causó un alboroto. En la guerra anterior, esta gente también lo vio en sus ojos, y había muchas cosas que sabían muy bien. Ahora veo que un ejército Min a mayor escala ha entrado en Persia. Entonces, en mi corazón, sentí mucho miedo. Lo que temían no era que el ejército Min los atacara. Pero en el territorio de Persia, nunca volvieron a ver al ejército persa. Estos ejércitos persas, cada vez que aparecían, los saqueaban desenfrenadamente. En lugar de decir que tenían miedo del ejército Min y el ataque persa, tenían más miedo del ejército persa y su botín. En los corazones de estas personas, dado que ha surgido la mente del miedo, entonces cuando se enfrentan al ejército Min la próxima vez, naturalmente tendrán una mentalidad de pánico. Sin embargo, todas estas cosas, el ejército de Daming no prestó atención. Obviamente, esta pobre gente no representaba ninguna amenaza para su ejército Min. Por lo tanto, Yuanxi también ordenó a los soldados de abajo que fueran tolerantes con esta pobre gente en Persia. No debían ser despojados de su comida y propiedad, y las raciones que llevaba el ejército fueron entregadas a algunos persas que estaban a punto de morir de hambre. Cuando estos persas vieron al ejército Min, pudieron tomar la iniciativa de darles comida. En sus corazones, se sintieron muy asustados y no se atrevieron a extender la mano para aceptar la comida. Aunque ahora no entienden el idioma, hay un rastro de bondad en los ojos de este ejército Min. Por lo tanto, estas personas tomaron la comida de las manos del ejército Min. Yuanxi observó la devastación en Persia, aunque albergaba pensamientos especiales. Sin embargo, a pesar de su situación actual, no podía brindar mucha ayuda a la Persia actual. Lo más importante era resolver el problema persa lo antes posible buscando flores. También existe una solución completa al problema de Guisuang, para que pueda enviar ministros competentes de la dinastía Min. Y también puede movilizar algunos materiales para apoyar a la Kushan persa y a otros países pequeños. En ese momento, también pueden aprovechar sus ventajas innatas de Daming. Traigan los mejores materiales a este territorio persa, para que esta gente también pueda vivir una vida plena. 00 En este momento, solo podemos distribuir temporalmente algo de comida a esta gente, para que puedan resolver primero el problema de la comida y la ropa. En el camino, Yuanxi lideró a las tropas, mientras avanzaba, mientras brindaba alivio a esta gente persa común en el camino. Durante un tiempo, el ejército Min fue elogiado por la gente donde quiera que iba. Fueron. Aunque no entendían el idioma de Damin, parecían ver un rastro de bondad en sus ojos. Al mismo tiempo, fantaseaban con el antiguo frente del ejército Min. Cuando entraron en Persia, no fueron saqueados durante la batalla con Agendas, el sabio rey de la izquierda. Por el contrario, para ellos, es brindar ayuda a las personas dentro de su capacidad. Punto. Por este motivo, cada plebeyo persa tenía un atisbo de gratitud en los ojos. Yuanxi y Pang Tong, la división de la Gran Min que lideraban, atravesaban las ciudades donde se asentaba Persia. De esta forma, conquistaron el corazón de los persas. Después de todo, sabían que esta vez entraban en Persia para conquistar la batalla. Pero lo más importante era lograr que el pueblo persa y la gente de 5 y 0 aceptaran su gran ley. Solo así podremos resolver por completo los numerosos problemas que enfrenta Persia. Es evidente que estas situaciones ahora pueden resolverse mejor. Ahora mismo, necesitan que las mentes de estas personas se incorporen al régimen de Daming. Esto también es conveniente, ya que cuando Daming gobernara Persia en el futuro, esta gente no causaría problemas. En un abrir y cerrar de ojos,
Transcurrieron 2 horas tranquilas. Gracias al apoyo y los logros políticos del pueblo a lo largo del camino, no se logró el efecto de la marcha rápida. En 2 horas, marcharon a toda prisa y recorrieron 60 millas. Aún les quedaban casi 40 millas de la posición designada. Aunque esta distancia no era nada para Yuan Xi y los demás, sabían que si llegaban al campamento de Chen Qingzi con antelación, lo apoyarían. En el transcurso de la batalla, podrían evitar la pérdida de su ejército Min. Entonces vi que los cascos de los caballos levantaban polvo, los caballos de guerra relinchaban y los soldados también emitían un rugido. Aceleró el paso y planeó reunirse con el general Chen Qingzi al mediodía. Cuando el campamento militar de Chen Qingzi se enfrentó a las tropas de Guisuang, la situación se estancó. Por la noche, ninguna de las partes se atrevió a lanzar un ataque precipitado. Incluso ahora, Guisuang ya había aplastado numéricamente a Chen Qingzi y a los demás. Pero no se atrevió a atacar al ejército Min de noche. No conocen mucho el terreno. Sumado al ejército Min, la situación actual es aún más desconocida. En este lugar, aún deben estar alerta ante los ataques sorpresa de los soldados y caballos restantes del rey persa. Por lo tanto, también necesitan recopilar información lo antes posible dentro de un plazo. Solo después de obtener información precisa podrán entablar una confrontación con el ejército Min. En lugar de infundir odio en el ejército Min, su principal objetivo esta vez es recuperar territorio persa. En cuanto a Daming, solo necesitan repeler a sus soldados de regreso a su territorio. Así que, al hacer esto, todo queda en una línea. Chen Qingzi observó al ejército Guisuang en el lado opuesto y no los atacó precipitadamente. Después de esa noche, también suspiró. Si el oponente tiene una tendencia a cubrirse demasiado, lanzará un ataque contra su ejército Min. Así que, incluso si el ejército Min logra escapar de la muerte del enemigo, las pérdidas serán extremadamente cuantiosas. 1.5 Ahora el sol ha salido y el cielo está brillante. Si las tropas de Guisuang están atacando a lo grande en este momento, pueden usar sus ventajas actuales para luchar a muerte con el oponente. De esta manera, incluso si hay daño, el daño será mucho menor por la noche. También se puede decir que el color vacilante del entrenador de Guisuang también marcó el comienzo de un récord precioso para Chen Qingzi y los demás. Además, esa misma noche, bajo el liderazgo del general Wang Xu, este prisionero de guerra persa también alcanzó la posición de avanzada. Una vez que la batalla comenzara y las posiciones del frente estuvieran ocupadas, Wang Xu podría liderar a los prisioneros de guerra persas para atacar a los hombres y caballos de Guisuang por la retaguardia. Chen Qingzi conocía el odio entre Persia y Guisuang. En su corazón, también lo sabía, aunque Daming había atacado a Persia en esta ocasión, pero no causó mucho daño al pueblo de la dinastía Min. Al contrario, para estos prisioneros de guerra, recibían un trato extremadamente preferencial. En sus corazones, no albergaban mucho odio hacia Daming. Al contrario, para Guisuang, era el odio entre sus grupos étnicos. Bajo tal odio, en el proceso de conquista, se vería inusualmente heroico. Además, este asunto era asunto privado de Persia, y también podía considerarse un asunto familiar y de estado persa. Ahora que Guisuang había enviado tropas pesadas para intervenir, era obvio que se trataba de algo muy cruel. Por lo tanto, cuando luchan contra el pueblo Guisuang, no escatiman esfuerzos. Incluso desplegaron su mayor poder de combate y derrotaron por completo al oponente. Todo esto también estaba dentro de las expectativas de Chen Qingzi, y fue mientras Chen Qingzi observaba la situación del enemigo frente a los dos ejércitos. Bennu y Yan Yuan, ambos, corrieron hacia él de inmediato. Al llegar frente a Chen Qingzi, al verlo allí, se quedó pensativo. Y lo que vio también fue lo mismo, y el ejército de Guisuang frente a él también sintió emoción en su corazón. Con respecto a la situación actual en Persia, también son muy comprensivos. Además, son aún más conscientes del fuerte ataque del otro lado. Ahora en su batallón, aunque algunos soldados heridos han sido tratados. También hay una limpieza del botín de guerra con Persia en la retaguardia, y sus batallones de armas de fuego y arcos y ballestas también han sido reforzados. Después de una noche de correr y ajetrearse, también es el estado actual de su equipo, equipado para un estado sofisticado. Con tal equipo, al luchar contra el oponente, puede compensar la pérdida de la batalla anterior. También hay un inventario, después de la victoria después de la batalla con Persia, también sintieron una gran sorpresa en sus corazones. Aunque las armas de fuego del batallón de armas de fuego del otro lado fueron dañadas por ellos. Sin embargo, en la tienda donde se encontraba el rey persa,
Todavía se encontró una gran cantidad de raciones militares y objetos de valor como oro. Estas cosas también pueden aumentar los salarios de todo el ejército de Chen Qingzi. Al marchar para luchar afuera, lo más temible es el problema del suministro de alimentos, y ahora el rey de Persia está preparando comida para ellos. También es suficiente para que mantengan a 500 personas en Persia durante varios meses. Una cantidad tan grande de comida y pasto puede considerarse su mayor riqueza. Al enterarse de Bennu, Yang Yuan y los demás, los capturarían, los contarían y se los reportarían. Chen Qingzi respiró aliviado y les dijo a Bennu y Yang Yuan, ambos lo están haciendo muy bien, en este asunto, siempre y cuando podamos igualar nuestro récord. Contra el ejército enemigo, tenemos la voluntad de vencer. Además, también lo esperaba. Su Majestad ya ha liderado el ejército hacia territorio persa. Puedes unirte a nosotros muy pronto. En ese momento, este ejército persa de 200.000 hombres no podrá escapar, en guerra contra nosotros, también se volverán locos y serán atacados por el enemigo, solo necesitamos sobrevivir este momento y medio para poder resolver la necesidad urgente. Yang Yuan y Bennu asintieron al escuchar a Chen Qingzi decir esto. También creyeron en la orden y el plan de Chen Qingzi. Anteriormente, con la fuerza de 7.000 hombres, los 50.000 caballos de Zuoxian Bangagendaz fueron destruidos. Con la adición de 30.000 jinetes de hierro Karasuma y 7.000 soldados de túnica blanca, puedes avanzar directamente. Destruye directamente al ejército de 150.000 hombres del rey persa. Con tal talento militar y organización, tanto Yang Yuan como Bennu sintieron una admiración incomparable. Ahora, las tropas de Kusuang, aunque amenazantes, no significa que puedan actuar imprudentemente contra el ejército Min. Nunca antes había sido atacado contra Daming, por lo que sería aún más difícil atacarlo en el futuro. Dado que la otra parte está por encima de este asunto, ha dudado y ha perdido el mejor historial. Por lo tanto, al experimentar la guerra esta vez, también deben lanzar un ataque frontal contra las tropas de Kusuang. Al pensar en esto, Bennu y Yang Yuan hicieron una reverencia respetuosa. En ese momento, Bennu dio un paso al frente y dijo, General Chen Qingzi, esta vez mis tropas de la izquierda pueden estar listas para desplegarse en cualquier momento y lugar. También debemos protegernos de Darío y, rey de Naperus. Después de todo, todavía tiene cerca de 40.000 soldados en sus manos. Aunque esta gente son solo restos de soldados derrotados, después de todo son persas. Su conocimiento del terreno es mucho mejor que el nuestro. Si lucha con nosotros, seremos atacados por el enemigo. Después de todo, nuestro enemigo actual es Kusuang, que tenemos frente a nosotros. Cuando Chen Qingzi escuchó a Ben. Al decir esto, expresó su aprobación. Lo que dijo Bennu no es incorrecto. Aunque ya habían derrotado por completo al rey persa, eso no significa que también hubieran eliminado todo su poder de combate. Aunque el antiguo ejército de 150.000 hombres fue asesinado y herido por Chen Qingzi y los demás, 110.000 fueron capturados. Pero aún quedaban 40.000 hombres vivos, a los que se sumó el sabio rey Agendaz, y los miles de generales derrotados que quedaban. En total, suman casi 50.000 hombres y caballos, y estos 50.000 hombres y caballos equivalen a los hombres y caballos del sabio rey del camino. Aún así, no hay que subestimarlo, además, este es territorio persa, así que deben ser más cuidadosos, ya que esta gente depende del terreno para atacar. Por lo tanto, al pensar en esto, Chen Qingzi lo pensó detenidamente y luego habló. De nuevo, hablando con Bennu y Yang Yuan, comillas dado que ese es el caso, me lo recordaste, Li, ustedes dos, inmediatamente enviaron docenas de exploradores. Vayan al rey persa Darío y, donde se retiraron al campamento, y realicen una inspección cuidadosa. 5 Si tienen alguna acción inusual, me la informarán lo antes posible. También me preocupa que esta gente cause grandes problemas a nuestro ejército Min. Bennu y Yang Yuan, después de escuchar las palabras de Chen Qingzi, asintieron levemente. Luego se retiró, y Chen Qingzi vio que Yang Yuan y Bennu estaban dispuestos a obedecer. Tras la retirada, también se sintió muy aliviado. Aún tenía grandes esperanzas en Bennu y Yang Yuan. Después de todo, estos dos generales, tanto en talento como en combate, eran muy poderosos. Tras la batalla, se podían ver todas las situaciones que podrían ser desfavorables para el ejército Min. Además, analizaban la situación actual, y eran buenos generales para ello. Con esto en mente, centró su atención en la formación de las tropas de Guisuang. Al observar la firmeza de la formación del ejército enemigo, sintió un dolor de cabeza.
En tal situación, si el otro bando no hubiera tomado la iniciativa de abrir posiciones, entonces, incluso con la fuerza de la caballería de hierro Karasuma y el ejército Pao Blanco, sería imposible abrir una brecha. Incluso si tuvieran la suerte de abrir una brecha, sería una gran pérdida para su ejército Min. Los 7000 soldados vestidos de blanco que se habían formado originalmente tras las batallas anteriores contra el rey persa y el rey Zuoxian, Agendaz, solo quedan 5000, lo que incluso a Chen Qingzi le causa una profunda angustia. Pero ahora es evidente, CDBF, y no es momento de angustiarse. Solo superando la dificultad actual, se podrá resolver por completo este enorme peligro oculto. Fue en ese momento que Yun también se acercó a los dos ejércitos, observando la formación del otro con un impulso imparable, y también bajó el martillo doble en su mano. Luego se acercó a Chen Qingzi y le dijo, la carga del general Chen Qingzi esta vez probablemente no sea tan fácil como la batalla contra el rey persa 39. Observando la formación del oponente, es obvio que el enfoque principal está en la defensa, y se puede ver que su batallón de escudos es muy sólido. Y de forma escalonada, la formación se lleva a cabo. Si queremos atravesar el ejército del oponente, el consumo será más de 3 veces el del oponente. Sin embargo, nuestro personal actual no es suficiente para hacer tal cosa. Tras escuchar el análisis de la batalla de Yun, Chen Qingzi también expresó su aprobación. A partir de este asunto, pudo apreciar la belleza de Yun, incluso con la formación de los soldados con escudo y arqueros del oponente. Desde este punto, Chen Qingzi supo que Yun ya tenía su propio plan para esta batalla. Sin embargo, aunque ahora existen planes, ante el poder absoluto, todos se sienten muy difíciles. Aunque sus soldados eran valientes y no temían a la vida ni a la muerte, esta muerte inocente los afligió profundamente. El ejército de Daming, la caballería de hierro de Karasuma y las tropas de élite, cada soldado es una vida. Es su brillante esperanza para el futuro. En esta batalla, cada soldado sacrificado es extremadamente doloroso para sus corazones. Incluso si la batalla se gana, su ejército Min será enterrado en tierra extranjera. Por este sacrificio sin sentido, tampoco podrán presenciarlo. Por lo tanto, al pensar en esto, Chen Qingzi respondió, General Yun, lo que dijo es cierto. Es obvio que el oponente está en formación defensiva. Esperen a que tomemos la iniciativa para atacarlos y entonces pondremos a prueba nuestra fuerza total actual. Punto. Su fuerza militar actual ronda los 200.000 hombres, y debería estar compuesta por los respectivos subordinados de los 4 comandantes. Entonces, su entrenador actual también debería ser un general reconocido en Guisuang. Seremos extremadamente cautelosos en esta batalla y debemos esperar a que su majestad llegue en persona antes de enfrentarlos directamente. De lo contrario, con nuestra fuerza actual, sin duda nos costará un ojo de la cara. Chen Qingyi respondió a la situación actual en el campo de batalla. Esto también causó gran admiración en Yun. Ahora que no toma la iniciativa, ataca al oponente. Pero no pueden mostrarse tímidos. Si el otro bando se entera, su ejército Damin actual no es tan fuerte como antes. Y con la idea de luchar, una vez que el oponente inicie una guerra generalizada, para el ejército Min, tal situación será inevitable. Esto también los puso en un dilema. Afortunadamente, cuando lucharon contra el rey persa, capturaron una gran cantidad de alimentos y pasto. Estos forrajes también se pueden mantener y ahora son consumidos por el ejército aquí. Si el otro bando no ataca una y otra vez, solo necesitan retirarse aquí. Mientras tengan comida y pasto, pueden contar con los requisitos previos y recuperar sus fuerzas. Además de este prisionero de guerra persa, también han sido educados. Si estos prisioneros de guerra pueden ser lanzados al campo de batalla, su ejército Daming puede decirse que es aún más poderoso, y las pérdidas se reducirán significativamente. Anteriormente, sus pérdidas podían ser asumidas por estos prisioneros de guerra persas. En ese momento, no solo será posible derrotar a Guisuang, sino también ejercer cierto control sobre Persia, lo que también es cuestión de matar 2 pájaros de un tiro. Esto puede salvar adecuadamente su fuerza vital. Sin embargo, la gente de Guisuang vino aquí para marchar por todo el país, y la comida y los salarios que trajeron junto con el ejército no deberían ser la mayoría. Por lo tanto, el otro bando no debería poder participar en una guerra de desgaste con ellos aquí. En general, en términos de fuerza militar total, ahora son el ejército Min, lo que representa algunas debilidades. Pero en la situación actual, tiene algunas ventajas. De esta manera, ahora su ejército Daming
Puede considerarse como una escena con los hombres y caballos Kushuang, y se equilibran entre sí. También fue en el momento en que el ejército de Daming se opuso al ejército de Guisuang, YAO en busca de flores del rey persa Zuoxian, el rey Arendas, y el rey persa Darío y, los dos unieron fuerzas y escaparon de esta pequeña ciudad a toda prisa. Esta acción suya no teme completamente al ejército de Daming. Más bien, creían que con su fuerza actual, no eran suficientes para luchar a muerte con el ejército Min, 00 por el contrario, si el ejército de Daming se dio la vuelta y se abalanzó sobre ellos con toda su fuerza. Entonces estos hombres y caballos bajo su mando serían completamente aniquilados por el ejército Min en un instante. Tal pérdida, y tal resultado, es algo que absolutamente no quieren ver. Por lo tanto, después de una cuidadosa planificación, llevaron a los 40.000 hombres a retirarse a la retaguardia. Y comenzaron a dispersarse gradualmente, en el territorio de Persia, formaron la última protección. Luego usé el modo de guerra de guerrillas para iniciar un trato con el ejército Min. Personas que quieren mantener temporalmente su régimen en Persia a través de este método. Punto. Tras todo esto, la ciudad original quedó vacía al instante. El ejército Min se apoderó de la comida y la hierba, por lo que sus 40.000 caballos se estaban quedando sin provisiones. Ante la situación actual, solo podemos arrebatarles algo de comida a estas personas y pastores. De esta manera, se puede comer, así que en un radio de 80 kilómetros a la redonda, toda la gente ha sido duramente golpeada por el 500. La gente común no tiene excedentes de comida, y estos nómadas tienen ganado y ovejas en sus manos. También se convirtieron en presa del rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendas. Por ello, no sintieron la más mínima culpa. Frente a esta pobre gente de Persia, a sus ojos, son como hormigas. En cuanto a la vida y la muerte de esta gente, parece que no tienen nada que ver con ellos. A sus ojos, solo hay poder y deseo. En sus corazones, no existía el gobierno persa, sino solo un cruel saqueo bajo su reinado. Pronto, toda la gente en un radio de decenas de millas se llenó de quejas. Incluso en algunos lugares donde la gente se reunía, había mucha oposición a las fuerzas armadas del rey persa. Entre estas fuerzas armadas, había pobres y aquellos que habían sido despojados y robados. Un grupo de personas vio que ahora el rey persa Darío y la crueldad del rey persa Zuoxian, el rey Arendaz, y algunos soldados se rebelaron. Después de una breve lucha, el número actual de hombres en manos del rey persa y el rey Zuoxian Agendaz se redujo drásticamente de 45.000 a 36.000. 9.000 de ellos lo traicionaron por completo. Ante sus brutales atrocidades, muchos persas también se alzaron sucesivamente. Ante tan embarazosa situación, el rey Darío I de Persia y el rey Agendas de Zuoxian decidieron rendirse temporalmente y saquear a esta gente. La comida, los salarios y las propiedades saqueadas anteriormente bastaron temporalmente para mantener al ejército al frente. Con sus propios pensamientos, lo que ambos hicieron fue mucho más estable. Encontraron un terreno relativamente vasto y acamparon aquí. Construyeron un muro alrededor para evitar que el ejército Min atacara. Después de organizar todo esto, replanificaron un área aquí. Y esta área está catalogada como nueva capital. Aunque sus esferas de influencia anteriormente estaban sujetas al separatismo, después de todo, a sus ojos, las ganancias y pérdidas de esta ciudad y lugar ya no pueden resolver los muchos problemas que enfrentan. Solo comiencen desde la raíz ahora y luego usen el poder en sus manos para resistir uno por uno. También es posible que recuperen el poder en sus manos. En menos de un día, el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendas y los demás derrotaron a los soldados persas restantes y los evacuaron a todos de la pequeña ciudad de 1.5. En las cercanías de esta pequeña ciudad, no hay exploradores del ejército Min para siguiendo la orden de Chen Qingzi, Benu y Yang Yuan eran los dos. Cuando los exploradores enviados llegaron cerca de esta pequeña ciudad, encontraron que la gente persa en la ciudad ya estaba vacía. Al ver tal situación, estas personas no se atrevieron a ocultar la situación. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Por lo tanto, rápidamente fue al frente para preguntar. Pero corrió salvajemente hacia adelante, una distancia de 20 o 30 millas. Aún no se encuentra, el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendas. Todavía hay rastros de estos restos de los generales derrotados que comandaron. Por lo tanto, también tenía muchas dudas en su corazón, y luego regresó al cuartel de Daming. Informó a Benu y Yang Yuan de la noticia.
Cuando los dos escucharon que el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendas habían desaparecido por completo, inmediatamente fruncieron el ceño, aunque no sabían la razón. El guía condujo al actual rey persa Darío y al rey Zuoxian Agendas, quienes abandonaron por completo el campamento aquí. Pero también tenían un indicio de premonición siniestra entre ellos. Después de todo, los enemigos que antes se colocaron en el lado positivo, pueden ser intrépidos. Con su fuerza y efectividad en el combate, podían lidiar fácilmente con estos enemigos. Pero como estos enemigos estaban completamente ocultos tras bastidores, sería mucho más difícil eliminarlos. Al ver la crítica situación, Bennu y Yang Yuan también sabían que debían informar a Chen Qingzi. Que Chen Qingzi estuviera preparado para este asunto. De lo contrario, el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendas los atacarían por sorpresa. Serían tomados por sorpresa, y para ellos, sería una pérdida extremadamente grave. Al mismo tiempo, en el campo de prisioneros de guerra, Wang Xu habló con Batson. Entre las tropas persas en ese momento, ya había 30.000 caballos listos para partir. Y entre estas 30.000 personas, también se seleccionaron 10 excelentes generales. Estos generales pueden movilizar a los soldados de abajo con pleno poder de combate. Además, lo que están protegiendo esta vez es su propio país. Por lo tanto, su propio territorio y la gente dentro de los límites de sus propias tierras y ciudades son más abundantes. Naturaleza. Junto con la movilización de Batson para ellos, también les permitió comprender mejor el ejército de Daming. También está el ejército Min, que llegó a Persia con el propósito final. Anteriormente, debido a la barrera del idioma, no entendían muchas cosas. Todo lo que pueden saber es la instigación del rey Zuoxian Agendas y el rey persa Darío y por su guía equivocada, ahora también saben que el ejército de Daming es de gran beneficio para toda Persia. Incluso puede ayudarlos a defenderse de los ataques de Kusuang. Con tal ayuda, es naturalmente imposible para ellos resentirse con el ejército Min como antes 500. Por lo tanto, bajo la persuasión de Batson, estas personas pronto quedaron bajo el mando de Wang Xu. Y Wang Xu no entregó el régimen a los generales de Daming. En cambio, se seleccionaron 10 generales destacados entre el pueblo de Persia, para que estos generales pudieran comandar al pueblo de Persia. Y que luchen con el ejército de Kusan, y pronto estos hombres y caballos estarán listos para fueron. Y Wang Xu también los equipó con armas de gama relativamente alta del ejército Min. Tener estas excelentes armas en sus manos también hizo que el ejército persa se sintiera muy emocionado. Encontraron nuevamente en sus corazones la mentalidad que tienen los soldados. Punto. En ese momento, Batson también se acercó a Wang Xu y le dijo respetuosamente, Daming nos dio al ejército persa la oportunidad de defender nuestro país 95 al haber recuperado la dignidad perdida. En nombre de todos los soldados persas, quiero agradecer a Daming la gracia de la reconstrucción. Tras terminar de hablar, Batson condujo al general de 10 yuanes tras él e hizo una reverencia respetuosa a Wang Xu. Cuando Wang Xu vio a Batson y a la docena de generales que lo seguían, saludándolo, los levantó de inmediato. Luego dijo, esta vez no solo están por su patria. También es para que la gente de este mundo pueda evitar guerras en el futuro 35. Después de esta guerra, informaré sin duda al emperador de la dinastía Min y traeré lo mejor a la tierra de Persia 55 que el pueblo de Persia, como el pueblo de la dinastía Min, disfrute de una vida mejor. Las palabras de Wang Xu llegaron a oídos de estos generales persas al instante gracias a la transmisión de Batson. Al escuchar la promesa de Wang Xu, sintieron un profundo orgullo. Así, en todo el campo de prisioneros de guerra persa, la decadencia y la negatividad desaparecieron por completo. En su lugar, se vislumbraron la valentía y la intrepidez, así como un poder de combate y un entrenamiento militar excepcionales. También se percibió la actitud original del rey persa, que se manifestó sin reservas. Todos eran leales y patriotas, solo por las instrucciones erróneas que les transmitieron el rey persa Darío y las agendas del rey Zuoxian. Estas instrucciones erróneas les hicieron creer erróneamente que el ejército de la dinastía Min invadió todo el territorio de Persia con el objetivo principal de aniquilarlos por completo, arrebatarles todos los derechos y convertirlos en un estado vasallo de la dinastía Min. Pero ahora que lo han comprendido, saben con certeza que el ejército de Daming no comenzó a matar al entrar en Persia. Por el contrario, el pueblo persa mantenía una actitud benévola, y el poderoso impulso del ejército Min también los convenció. Después de todo, no se trataba de un ejército cualquiera, se atrevieron a atacar a sus 50.000 habitantes con 7.000 hombres y caballos, sin temor alguno.
Enfrentarse a un enemigo como Daming también les infundía un profundo temor. Al pensar en esto, aunque desconocían el idioma del ejército Min, la admiración y la actitud que mostraban eran evidentes. Cuando Wang Su llegó aquí, gracias a la traducción de Batson, comprendió inicialmente el anhelo de victoria de los persas. Ahora estaban completamente dispuestos a someterse a la dinastía Min y a restablecer su propio régimen en la patria de Persia, Li. Ahora, el pueblo de Xishuang también ha penetrado por completo en el territorio persa. Ahora deben usar todas sus fuerzas para expulsar a los hombres de Xishuang del país. Incluso se puede decir que fueron asesinados en Persia para demostrar su prestigio persa. B+H22, además, que la gente de Xishuang sepa que la gente de Persia no son caquis blandos y que no están abandonados a su suerte. Punto. Ahora que los prisioneros de guerra en Persia estaban preparados, debía darles las órdenes finales de batalla. Esta vez, el repentino ataque del ejército de Kusan fue una guerra devastadora para Persia. Obviamente, lo que Xishuang está haciendo ahora es muy falso, haciéndolos intolerables. Aprovechando la brecha entre Daming y Persia, enviaron tropas pesadas para llevar a cabo ataques sorpresa en su territorio. Era obvio que el ejército de Daming había reunido todas sus fuerzas para bloquear a los hombres y caballos de Xishuang. Pero aún así, todavía existe una gran brecha en la fuerza de los 500 bandos, y esta es su propia ciudad natal, por lo que es natural que hagan todo lo posible por protegerlos. Por lo tanto, esta vez también están dispuestos a obedecer el mensaje de Wang Su, y en esta batalla, deben recuperar toda la dignidad que habían perdido antes. También quiero usar esta guerra para avergonzarme por completo y establecer un nuevo régimen para ellos en Persia. Y también creían que con la ayuda del ejército Min, podrían establecer un nuevo régimen. Este nuevo régimen también se convertirá en un requisito previo para su rápido y exitoso desarrollo en Persia. Al pensar en esto, todos prorrumpieron en una ovación estremecedora. Tras ver tal situación, Wang Su también le dijo a Hua Sheng, inmediatamente diste una orden a los generales del ejército persa y les pediste que dividieran a todas las tropas en 3 grupos. Los 3 equipos, uno de ellos, asaltó la retaguardia de los Xishuang desde la izquierda, y el otro desde la derecha. Otro equipo, desde el centro, golpeó directamente la retaguardia de los Xishuang con golpes precisos, 99. Nuestros 3 equipos no pretenden derrotar por completo a la brigada Xishuang, sino solo brindar la mejor garantía a los generales Chen Qingzi, Benu y Yun en sus posiciones al frente, CDBF, mientras permitamos que los hombres de Xishuang destrocen completamente la retaguardia, cuando ataquen la posición principal del frente, será mucho más fácil. De esta manera, también podemos lograr una victoria contundente en esta batalla. Al escuchar la misión de Wang Su, Batson la consideró muy razonable. Aunque era médico, no sabía mucho sobre el arte de la guerra ni sobre marcha y combate. Pero sabía que tales operaciones podían contribuir a atraer la atención del enemigo. Además, estos soldados persas, aunque ostentan el título de prisioneros de guerra, ahora también se han liberado de las ataduras de sus corazones. Ahora son guerreros persas. Al enfrentarse a la invasión enemiga, debían mostrar su postura más fuerte y luchar hasta la muerte con este pueblo Kusan. Aunque la dirección de su ataque esta vez es la retaguardia, en sus corazones, todos están ansiosos por enfrentarse a las tropas más elitistas del enemigo. De esta manera, mostró su fuerza y su majestad perdida. Al pensar en esto, Batson no dudó en continuar e informó todos los planes y conceptos de combate de Wang Su a una docena de generales en Persia, uno por uno. Después de que estos generales lo escucharon, también se sintieron muy aprobados. Punto. Obviamente, estaban muy satisfechos con la asignación de Wang Su. Así que se enfrentaron respetuosamente a Wang Su y realizaron la etiqueta más solemne de sus persas. A partir de esta etiqueta, mostró el tipo de aprecio que tenía por el ejército Min, así como el color de la admiración. Después de hacer todas estas cosas, Wang Su asintió con la cabeza. Luego ordenó a toda la gente, después de 2 horas, que retirara el campamento de aquí para atacar la retaguardia de Xishuang. Al mismo tiempo, en el cuartel de la dinastía Min, las docenas de exploradores que Chen Qingzi había enviado habían regresado al campamento. E informarán toda la situación actual a Chen Qingzi y los demás uno por uno. Ahora está claro que los hombres de Xishuang han establecido un campamento aquí y han establecido una batalla, pero no han atacado a su ejército Min. La actitud mostrada por la otra parte esta vez es algo bueno para Chen Qingzi y los demás. Pero al enterarse de que el rey de Persia había liderado a los soldados derrotados, se había refugiado entre la gente común y planeaba librar una guerra de guerrillas contra ellos,
sintió un fuerte dolor de cabeza. De esta manera, si quería eliminarlos, tendría que pagar un alto precio. Además, eran de sangre fría, crueles y despiadados, lo que debería provocar la ira popular, devastadora para ellos. Pero ahora no tenía la energía suficiente para reunir al rey persa y al rey Zuoxian, Agendaz. Chen Qingzi se concentraba en luchar contra el ejército de Guisuang. Justo cuando Chen Qingzi analizaba cuidadosamente la guerra, Bennu entró. En ese momento, Bennu también tenía una expresión solemne en su rostro, pues había cierta inquietud en el cuartel, causada por la coerción del ejército enemigo. No era que el ejército Min sintiera miedo en ese momento y planeara escapar. Solo porque ahora están en Persia, hay una situación especial. En este caso, hay hombres y caballos de Kusuang frente a ellos, y hay hombres y hombres del rey Darío y de Persia y el rey Agendas de Zuoxian en la retaguardia, que los acosan constantemente, por flores. En tal situación, es inevitable que se distraigan. Al atacar a la gente de Kusan, necesitaban usar sus fuerzas para protegerlos. El rey persa Darío y el rey Zuoxian, Agendaz, los hostigaban. Por lo tanto, ahora hay un atisbo de pánico en el ejército de Daming, pero tal problema no es real. El problema principal es que si no continúan atacando a las tropas de Kusuang, la moral que han acumulado se desvanecerá fácil y completamente. Al pensar en esto, Bennu dio un paso al frente y le dijo respetuosamente a Chen Qingzi, General Chen Qingzi, el ejército enemigo de 200.000 hombres ya está allí, sus 4 comandantes también dividieron su ejército en 4 partes. Hay soldados con escudos, ballesteros y sus armaduras pesadas al frente, y caballería en los flancos izquierdo y derecho, que nos vigila, hay gente y caballos especiales detrás, deberían pertenecer a su caballería ligera y escuadrones de la muerte. Punto. Desde la perspectiva general, no portaban armas pesadas, así que en esta batalla, si logramos usar un martillo pesado para abrirnos paso por el centro, sin duda ganaremos. Al oír esto, Chen Qingzi negó con la cabeza. Aunque la estrategia de Bennu fue muy efectiva, no estuvo muy de acuerdo. Dado que el otro bando ahora superaba en número de hombres y caballos, el número de 5 y 3 era casi el doble. Si bien su ejército Daming era excepcionalmente heroico, el ejército de túnicas blancas era aún más desfavorable, y la caballería Karasuma de Yun era aún más poderosa. Aún así, si se trata de un ataque fuerte, es muy probable que sufran grandes pérdidas. Además, ahora tienen que enfrentarse no solo a los hombres y caballos de Guisuang, sino también, por no mencionar, al rey persa Darío y al rey Zuoxian Agendaz, y a ambos para realizar ataques sorpresa. Por lo tanto, ahora no pueden luchar a muerte contra Guisuang. Es de suponer que el comandante y el comandante de Guisuang ahora también comprenden tal paso. Ahora, lo que preocupa a Chen Qingzi y los demás, los hombres de Guisuang también están preocupados, lo cual es una de las razones por las que han formado una buena batalla y no han atacado. A partir de la situación actual, no importa qué lado tome la iniciativa de atacar primero, las pérdidas que sufrirá serán las mayores y solo el lado defensor sufrirá menos. Pero tal estancamiento probablemente no durará mucho, después de todo, sus raciones militares se consumen aún más. Ya fuera el ejército Min o el ejército Guisuang, la comida y el forraje que trajeron en esta expedición no deberían ser suficientes. Por lo tanto, en semejante guerra de desgaste, es obvio que el ejército de Daming es ligeramente inferior al de Kusuang. Precisamente por esta idea, los Guisuang actuales se mantienen inmóviles, esperando el ataque del ejército Min. De esta manera, también es posible caer en su cerco. Tras analizar cuidadosamente la situación en el lugar, Chen Qingzi también habló con Bennu. Ahora nuestros combatientes de ambos bandos se encuentran en una situación muy delicada. Aunque son más fuertes que nosotros en cuanto a efectivos, también están bajo una gran presión. Una de las principales razones es que, aunque su principal enemigo ahora somos nosotros, también necesitan protegerse del rey persa Darío y del rey Zuoxian Agendas. Porque si perdemos a ambos en la batalla, será fácil para el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendaz aprovecharse de esto. No solo todos sus caballos en Persia serán completamente decapitados, sino que incluso su territorio en Kusan enfrentará muchas crisis. 99 Tras escuchar el análisis del general Chen Qingzi, el general Bennu reflexionó. Dado que lo que dijo Chen Qingzi también es muy cierto, la situación actual es realmente embarazosa. Pero aún así, no es un buen método si siguen manteniendo a sus peones inmóviles. Después de todo, la comida y la hierba del ejército también se están consumiendo extremadamente rápido, y ahora que han estado parados aquí, también es una gran pérdida para ellos.
Al pensar en esto, Venus se rascó la cabeza y preguntó, General Chen Qingzi, aunque lo que dice sea razonable, no funcionará. Punto. Debido a que nos quedamos aquí, será aún más perjudicial para nosotros. Ahora la moral del ejército ha comenzado a tambalearse, y muchos soldados creen que tememos a los hombres de Kusuang, por lo que ahora corren rumores en el ejército 55 si no lanzamos una ofensiva general, si hay disturbios en este ejército, será un golpe fatal para nosotros. Tras escuchar las palabras de Bennu, Chen Qingzi también negó levemente con la cabeza, ya lo sabía. Cuanto más se demore la batalla, más desfavorable será para ellos, porque están en un viaje de miles de kilómetros, y el lugar al que llegan no está dentro del reino de la dinastía Min, sino en territorio persa. En territorio persa, cuanto más tiempo permanezcan aquí, más rápido se recuperará la moral. Lo ha considerado, pero también están esperando una oportunidad. La oportunidad en esta ocasión fue que el campo de prisioneros de guerra persa dirigido por el general Wang Xu tenía 30.000 personas juntas. Si estos 30.000 caballos pudieron realizar un ataque sorpresa desde la retaguardia del enemigo, y la presión en sus líneas del frente se redujo enormemente. En ese momento, pudieron cooperar con estas personas dentro y fuera, y pudieron asestar un golpe fatal a la gente de Guisuang. Aunque no puedan aniquilar a todo el ejército de 200.000 hombres, pueden revertir por completo sus desventajas actuales. Obviamente, Bennu desconocía este asunto, así que, al reflexionar sobre ello, Chen Qingzi dijo, en realidad, no es que no lancemos un ataque general por ahora, sino que simplemente estamos esperando una oportunidad. Esta oportunidad es el general Wang Xu, quien ya ha conducido a todos los prisioneros de guerra persas a la posición designada. Hay 30.000 prisioneros de guerra allí. Si estos 30.000 hombres pueden atacar la retaguardia de Kusuang al mismo tiempo, entonces podremos usar la fuerza de todo el ejército para romper sus posiciones desde el frente, y deberíamos cooperar con las tropas de Kusuang para asestar un golpe fatal. 35 Cuando Bennu escuchó a Chen Qingzi decir esto, comprendió de repente. Cuando Wang Xu salió del cuartel, también lo sabía, pero no sabía que Chen Qingzi lo había enviado para atacar por sorpresa al enemigo. Retaguardia. Debido a que el pueblo Kusan actual desconoce la existencia de prisioneros de guerra persas que podrían ayudar al ejército de Daming y llevar a cabo una cruzada contra ellos. Para ellos, es algo increíble. Ante la agresión contra su propio territorio y la violación de su soberanía, ¿cómo podrían ayudar al enemigo que los invadió? Pero este asunto, aunque nunca lo hubieran pensado, fue obra del ejército de Daming. Gracias a la benevolencia y la rectitud del ejército Daming 503 y a su fuerza, estos prisioneros de guerra persas se han rendido por completo. La sumisión de corazón es mejor que las muchas presiones externas. Por lo tanto, si este asunto se resuelve por completo, será un golpe devastador para el pueblo de Guisuang. Bennu escuchó que Chen Qingzi había analizado todos estos asuntos con él y no añadió nada más. Sabía que en el ejército estaba listo para luchar en cualquier momento, así que se apresuró, se retiró después de recibir órdenes. Siempre listo para liderar su flanco derecho en alerta y totalmente preparado para el ataque. Punto. Justo después de que Bennu se marchara, entraron también los generales Yun y Yang Yuan. Tras ver partir a Bennu, ambos comprendieron que Bennu debería haber recibido una nueva orden del general Chen Qingzi y se prepararon. Yun no dudó ni un segundo y, al entrar, le dijo a Chen Qingzi, General Chen Qingzi, sé que espera a que el general Wang Xu lance un ataque, y entonces abriremos paso por el frente. Esta vez vine a pedir órdenes y permítame seguir en la vanguardia al lanzar la ofensiva general. Lideré la caballería de hierro de Ulan Maru y seguí empleando la actitud más tenaz para dominar la posición del frente, entonces, que el ejército de túnicas blancas, liderado por el general Yang Yuan, ataque a la caballería enemiga. Al oír esto, Chen Qingzi negó con la cabeza y dijo, dirige la caballería de hierro de Karasuma y continúa lanzando un ataque sorpresa contra los hombres y caballos de Kusuang por el camino central. Esta vez, el ejército de túnicas blancas. En cuanto al general Yang Yuan, dirigió el equipo de blindados pesados y ballesteros de nuestro ejército para llevar a cabo un poderoso asalto contra la posición principal del enemigo y el ejército central. Luchen por esta victoria y dennos al mejor luchador para que Kusuang gane. 35 También fue cuando los generales Yun, Yang Yuan y Chen Qingzi estudiaban cuidadosamente la siguiente estrategia de combate. Afuera, un mensajero entró apresuradamente. Tan pronto como entró por la puerta, se arrodilló en el suelo y le dijo respetuosamente a Chen Qingzi, General, acabamos de recibir el informe militar. Su Majestad ha liderado el ejército y ha entrado en Persia.
Pero como no podemos contactar con su majestad, seguramente su majestad también nos está buscando con atención. Chen Qingzi, Yan Yuan y Wei Yun se alegraron mucho al oír esto. Pensaron que si Yuanxi llegaba, les darían refuerzos. Entonces, su cruzada contra Persia esta vez, así como el ataque al ejército de Kusuang, serían como pez en el agua. Conocía muy bien los métodos de Yuanxi, y cuando marchó esta vez, debió traer consigo un asesor muy poderoso y generales aún más poderosos. Ante una fuerza tan poderosa, ya no tendrían preocupaciones. Sin duda, esta es una buena noticia para ellos. Pero el territorio persa también es muy vasto, presumiblemente, incluso ahora que Yuanxi ha entrado en territorio persa, es difícil reforzarlos y encontrarlos. En un corto periodo de tiempo. Por ello, deben enviar algunas tropas para capturar a Yuanxi y todos sus rastros, y dejar marcas en el camino. También existe la necesidad de resolver rápidamente la batalla actual, el bien de Li, y luego poder unir fuerzas con Yuanxi. En ese momento, estas personas poderosas derrotarán por completo a los soldados derrotados de Guisuang. Después de que todas estas cosas se organizaron correctamente, Wei Yun regresó a su tienda y Yan Yuan también regresó con su equipo. En cuanto a Chen Qingzi, salió de la tienda, inmediatamente se subió a su caballo y llegó al campamento donde estaba el ejército Pao Blanco, porque el ejército Pao Blanco fue fundado por él. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Por supuesto, el entrenador principal de Guisuang desconocía todo esto, así que dio órdenes a las 4 capitales principales. El plan era atacar los flancos del ejército de Daming a la tercera guardia. Tras sus cuidadosas investigaciones previas, descubrieron que las 2 alas del ejército Min eran de caballería ligera, por lo que sería más fácil atacar allí. Si los 2 flancos del ejército de Daming fueran completamente aniquilados primero, podrían controlar la batalla por completo. Con esto en mente, el entrenador principal de Guisuang dio órdenes a las 4 capitales principales. Tras la orden de las 4 capitales principales, todas se retiraron una tras otra, planeando lanzar el primer ataque contra el ejército Min a la tercera guardia. El cielo también oscurecía, y miré la hora, era aproximadamente la 1 de la mañana. Wang Xu lideraba a los 30.000 caballos en el campo de prisioneros de guerra persas, y se habían desviado completamente hacia la retaguardia de los caballos arrodillados y heridos. La distancia entre los hombres de Guisuang y los caballos estaba a menos de 10 millas de distancia. Al llegar a esa distancia, Wang Xu ordenó de inmediato a Wasem que escondiera a todos los generales allí. No permitieran que los hombres de Kusuang se enteraran, porque esta vez su ataque sería nocturno. Si las tropas del otro bando hubieran estado alerta con antelación, y si atacaban de noche, habrían fracasado por completo. Por lo tanto, debían ser cautelosos con este asunto, que está relacionado con su capacidad para ganar la batalla. En cuanto a estos prisioneros de guerra en Persia, cada soldado tenía experiencia en cientos de batallas, así que para el ataque sorpresa, incluso sin la orden de Wang Xu, sabían qué hacer. En la batalla anterior contra el ejército Min, no se les culpó por su derrota, sino principalmente por su ineficacia en el mando. Además, el ejército de Daming es demasiado fuerte y no está preparado en absoluto. Fue precisamente por esta situación que fracasaron. Pero el líder esta vez era el entrenador de Daming, y la mentalidad de cada uno de ellos era muy diferente a la anterior. Por lo tanto, el poder de combate mostrado, naturalmente, no era comparable al de Zhuoxian Bangagen Daz. Por lo tanto, los 30.000 caballos avanzaron lentamente tras Kusuang hasta alcanzar las 5 millas, y luego se detuvieron, por flores. Esta vez, planearon atacar durante las 2 guardias, porque en ese momento era Kusuang, la gente y los caballos estaban cansados y descansaban. Lanzar un ataque durante ese tiempo fue suficiente para que los hombres de Kusuang sintieran mucha presión. Por lo tanto, una vez hecho todo esto, se escondieron y tendieron una emboscada a 5 millas detrás de Kusuang. Al mismo tiempo, Yuanxi, la división del rey dirigida por él, también buscaba constantemente en Persia. Esta vez también encontraron una pequeña ciudad, y en esa pequeña ciudad, también encontraron rastros de batalla. Y a través de la investigación en el camino, Yuanxi también vio cuán poderosos eran los soldados de la dinastía Ming durante la batalla. También existe esta forma, cuando ven a esas personas desplazadas, usarán las raciones militares que llevan consigo para brindar alivio a estas personas. Cada vez que pasan por una ciudad, mantendrán temporalmente la paz en esa ciudad. Punto. Además,
Todo el entrenamiento también fue facilitado por él, y tiene un sentimiento muy profundo por todos en el ejército de túnica blanca. No hay nadie en este mundo que comprenda la fuerza de este ejército de túnica blanca mejor que él. Esta vez, en la batalla con Guisuang, no tenía la intención de liderar el comando desde atrás. También planeó liderar al ejército de túnicas blancas, invadir la posición enemiga y asestarle un ataque mortal para demostrar su poderío militar. En ese momento, en el campamento militar de Guisuang, el entrenador de Guisuang, Asder, tenía una expresión seria. Había 4 capitales principales por debajo de 503. Estas 4 capitales representan casi la mitad de la fuerza de Guisuang, y cada una cuenta con 50.000 soldados, y entre estos 50.000 caballos, hay 10 generales. Se puede decir que la fuerza que Guisuang ha desplegado esta vez es equivalente a la fuerza de su media nación. El entrenador de Guisuang, Asder, observó las 4 capitales principales con una mirada seria y dijo, ahora mismo, el ejército de Daming se alinea frente a nosotros, pero no planean atacarnos. Parece que llevan días luchando contra el rey persa Darío y CDBF, y están exhaustos. Además de la cantidad de personas en su ejército ahora es muy desigual al nuestro. Si queremos enfrentarnos al ejército de Daming, parece que también necesitaremos lanzar ataques sorpresa. No hemos lanzado ningún ataque en los últimos días, y planeamos vigilar a Daming para ver si hay refuerzos y reforzarlos. Ahora que no tienen refuerzos, no tenemos que esperar más. Al oír a su entrenador, Asir, decir esto, las 4 grandes capitales de abajo asintieron. En ese momento, la mayoría se puso de pie y dijo, comandante, le imploro que luche contra el ejército de Daming. Se dice que su ejército es indomable y su efectividad en combate es muy alta. La primera vez que entré en Persia, destruí el carruaje persa, y mis hombres y caballos Kushuang no están embarrados. Esta vez planeo luchar con el ejército Min. 9. Al oír esto, el resto del ejército también se levantó y lo desafió. El entrenador de Guisuang, Asder, también mostró una expresión extraña al enterarse de que las 4 capitales principales lo invitaban a luchar. Al observar a sus tropas de Guisuang, su entusiasmo por la expedición y su alta moral, sabía que esta vez estaban en Guisuang y se dirigían a Persia, y que sus tropas allí sin duda obtendrían una gran victoria. Además, esta vez lucharon y atacaron con la fuerza suficiente para aplastar al ejército Min, por lo que debían ser capaces de ganar esta batalla. Luego, planearon aniquilar a los soldados y caballos persas restantes tras la victoria, para poder anexar completamente Persia a su territorio Kushuang. De esta manera, ellos, Guisuang, se convirtieron en el oropéndola tras bambalinas, y todo lo que el ejército Min hizo antes fue un vestido de novia para ellos. Es solo que pensaron que era perfecto, pero nunca supieron que había una red más grande detrás de ellos, y todo lo que hacían estaba calculado por el ejército Min. Punto. Por supuesto, el entrenador principal de Guisuang desconocía todo esto, así que dio órdenes a las 4 capitales principales. El plan era atacar los flancos del ejército de Daming a la tercera guardia. Tras sus cuidadosas investigaciones previas, descubrieron que las 2 alas del ejército Min eran de caballería ligera, por lo que sería más fácil atacar allí. Si los 2 flancos del ejército de Daming fueran completamente aniquilados primero, podrían controlar la batalla por completo. Con esto en mente, el entrenador principal de Guisuang dio órdenes a las 4 capitales principales. Tras la orden de las 4 capitales principales, todas se retiraron una tras otra, planeando lanzar el primer ataque contra el ejército Min a la tercera guardia. El cielo también oscurecía, y miré la hora, era aproximadamente la 1 de la mañana. Wang Xu lideraba a los 30.000 caballos en el campo de prisioneros de guerra persas, y se habían desviado completamente hacia la retaguardia de los caballos arrodillados y heridos. La distancia entre los hombres de Guisuang y los caballos estaba a menos de 10 millas de distancia. Al llegar a esa distancia, Wang Xu ordenó de inmediato a Wasem que escondiera a todos los generales allí. No permitieran que los hombres de Kushuang se enteraran, porque esta vez su ataque sería nocturno. Si las tropas del otro bando hubieran estado alerta con antelación, y si atacaban de noche, habrían fracasado por completo. Por lo tanto, debían ser cautelosos con este asunto, que está relacionado con su capacidad para ganar la batalla. En cuanto a estos prisioneros de guerra en Persia, cada soldado tenía experiencia en cientos de batallas, así que para el ataque sorpresa, incluso sin la orden de Wang Xu, sabían qué hacer. En la batalla anterior contra el ejército Min, no se les culpó por su derrota, sino principalmente por su ineficacia en el mando. Además, el ejército de Daming es demasiado fuerte y no está preparado en absoluto.
Fue precisamente por esta situación que fracasaron. Pero el líder esta vez era el entrenador de Daming, y la mentalidad de cada uno de ellos era muy diferente a la anterior. Por lo tanto, el poder de combate mostrado, naturalmente, no era comparable al de Zuoxian Bangagen Daz. Por lo tanto, los 30.000 caballos avanzaron lentamente tras Kusuang hasta alcanzar las 5 millas, y luego se detuvieron, por flores. Esta vez, planearon atacar durante las 2 guardias, porque en ese momento era Kusuang, la gente y los caballos estaban cansados y descansaban. Lanzar un ataque durante ese tiempo fue suficiente para que los hombres de Kusuang sintieran mucha presión. Por lo tanto, una vez hecho todo esto, se escondieron y tendieron una emboscada a 5 millas detrás de Kusuang. Al mismo tiempo, Yuanxi, la división del rey dirigida por él, también buscaba constantemente en Persia. Esta vez también encontraron una pequeña ciudad, y en esa pequeña ciudad, también encontraron rastros de batalla. Y a través de la investigación en el camino, Yuanxi también vio cuán poderosos eran los soldados de la dinastía Ming durante la batalla. También existe esta forma, cuando ven a esas personas desplazadas, usarán las raciones militares que llevan consigo para brindar alivio a estas personas. Cada vez que pasan por una ciudad, mantendrán temporalmente la paz en esa ciudad. Punto. Y Yuanxi también ayudará a la gente de allí y eliminará por completo a los bandidos. Yuanxi y Pan Tong han dividido sus tropas, y el principal objetivo de Pan Tong es determinar la dirección del avance del general Hueyun. Luego, esperan la oportunidad de atacar la retaguardia de los hombres y caballos de Kusuang. Yuanxi lidera un grupo de hombres en esta ciudad de Persia, lo que tranquiliza a la gente y elimina los restos de bandidos y pícaros del 507. Tras este periodo de desarrollo, la reputación de Yuanxi entre los persas también ha mejorado considerablemente. Su acción también ha sido bien recibida por el pueblo, lo que constituye una preparación completa para que controlen Persia por completo y se apoderen del corazón del mundo persa. Fue en ese momento que Yan Caixing se acercó a la gran cuenta de Yuanxi, hizo una reverencia respetuosa y dijo, Su Majestad, hoy hemos recorrido todo el camino para ayudar a la gente común y, para resolver el problema de los bandidos en estos 4 lugares, solo hemos avanzado 10 millas. A este ritmo, me temo que no podremos reforzar al general Chen Qingzi y a los demás a tiempo. Su Majestad, considero que no es necesario que adoptemos esa actitud hacia el pueblo persa. Creo que es mejor reforzar al general Chen Qingzi lo antes posible. Cuando Yuanxi escuchó a Yan Caixing decir esto, negó con la cabeza. Porque, según la situación actual, será cuestión de tiempo antes de que Yuanxi pueda derrotar a Persia y Guisuang en su corazón. Ya ha enviado a Pan Tong para liderar el ejército en su apoyo, y el número de tropas en sus manos es de solo 20.000. Los 20.000 también son sus guardias, así como los guardias tigre liderados por Yan Caixing. A los ojos de un general tigre como Yan Caixing, lo que tiene que hacer es luchar en el campo de batalla para luchar valientemente contra el enemigo y luchar hasta la muerte con las tropas de Guisuang. Pero a los ojos de Yuanxi, este no es el caso, porque para conquistar Persia, el pueblo persa debe apoyar a su ejército Min. De lo contrario, no importa cuán grande sea la ciudad que ganen, no importa cuánta tierra posean, será inútil. En esta ciudad, si no pueden obtener el apoyo de la gente más básica, incluso si poseen estas tierras, solo pueden usar su poder. Obviamente, el actual Yan Caixing no comprende el enfoque de Yuanxi, pero cabe decir que este es el verdadero camino del rey. Al ver la expresión de indignación de Yan Caixing, Yuanxi le dio una palmadita en el hombro y le dijo, ¿sabes cuál es el propósito principal de nuestro viaje a Persia? Al escuchar la pregunta de Yuanxi, Yan Caixing respondió con firmeza, por supuesto, es para entregar más tierras a nuestros hijos y nietos, para que no tengan que luchar más. Al oír la decisión de Yan Caixing, Yuanxi le dio otra palmadita en el hombro y añadió, no te equivocas, pero hay algo más en 1.5, esta vez, vinimos a Persia no solo para que la gente de Daming tenga una buena vida. Debemos permitir que la gente de Persia tenga una buena vida, porque si se rinden, se convertirán en mí. Gente de Min, 39 Yan Caixing se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Yuanxi. Yan Caixing no entendía de gobernar el país, pero comprendía una verdad. Es importante ganar la batalla cuando el ejército está fuera, pero es aún más importante permitir que esta gente viva mejor y se mantenga alejada de la guerra. Obviamente, lo que Yuanxi observa es mucho más largo que lo que él mismo observa, así que ahora también guarda silencio. Cuando Yuanxi vio a Yan Caixing,
Ya había escuchado sus palabras y repitió, debes saber que para conquistar un país, debes conquistar los corazones y las mentes de ese país. Si esta gente no está de acuerdo contigo, incluso si derribas a Persia, ¿cómo te mantendrás aquí? Todo el pueblo te considera un extranjero y un enemigo, incluso con decenas de miles de tropas, llegará el día en que estarás exhausto. Si logramos ganarnos el corazón de esta gente y lograr que nos apoyen, incluso si solo ponemos a una persona aquí, este lugar seguirá siendo inexpugnable. Cuando Yan Caixing escuchó a Yuan Xi decir esto, no pudo evitar sentirse bien. Admiración. Antes era realmente miope. Aunque solo avanzaron unas 10 millas ese día, sin duda habían ganado mucho. Por no mencionar nada más, es decir, la gente de Persia no entendía su idioma. Pero cuando los vi venir, no pude mentir sobre el respeto y la gratitud que mostraron. También estaban estas personas, cuya actitud era obviamente extremadamente amistosa, sin rastro de malicia. Esto es suficiente para demostrar que lo que Yuan Xi había hecho antes era profundamente reconocido por la gente de aquí. Todos los presentes levantaron las manos y vitorearon al escuchar al ejército Min, que era como pez en el agua para ellos gobernar Persia a continuación. Pero ahora, Darío Yi, el rey de Persia, y Agendas, el rey de Zhuoxian, están quemando, matando, saqueando y cometiendo toda clase de maldades. A pesar de ser persas, la pobre gente de Persia aún los odiaba profundamente. En tales circunstancias, es obviamente imposible obtener el apoyo del pueblo persa. Fue precisamente por esta situación que el ejército Min actuó excepcionalmente bien cuando entraron en Persia. Después de hablar con Yuan Xi esta vez, Yan Caixing también sintió que había ganado mucho, por lo que se puso de pie respetuosamente, se inclinó ante Yuan Xi y dijo, Su Majestad, soy miope o Su Majestad es previsora y puede pensar en la dominación antes de conquistar Persia 99. Por las palabras irrespetuosas que acabo de decir, espero que Su Majestad pueda perdonar mis pecados. 507 Al escuchar a Yan Caixing decir esto, Yuan Xi sonrió levemente, y pudo comprender sus pensamientos. Después de todo, la batalla que se avecina es reñida, y las tropas de Kusuang han llegado a Persia, y podrían atacar a Chenkingzi y a los demás en cualquier momento y lugar. Además de este asunto, estaba aún más preocupado en su corazón. Después de todo, su ejército de Ming está a miles de kilómetros de distancia cuando entran aquí, y cada uno de estos soldados es su arduo trabajo. Es por eso que estaba tan ansioso por ir a buscar refuerzos, y lo que Yuan Xi hizo, lo consideró inútil, y con razón. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.